Bienvenidos amigos a Mujer Express. El día de hoy se celebra de nuevo otro aniversario sobre los acuerdos de paz y como una tradición se está volviendo, nos acompañan hoy en el set el señor Roberto Cañas y el doctor Oscar Santamaría para hablar precisamente de esto. Para mí es un honor siempre tenerlos aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, no muy gentil por invitarnos. Ya es tradición. Este programa. Y un saludo a Roberto en esta mañana de 23º año de firma de los acuerdos de paz. Pues igual, yo muy contento de estar en este programa. Nosotros, Oscar, somos como el vino. Mientras más tiempo pasa, es mejor. Y celebrar el aniversario de la firma de los acuerdos de paz es importante, especialmente para los jóvenes. Y especialmente hoy, que el país está tan necesitado de otra paz. Hoy de la que tenemos que conquistar es una paz social, en la que podamos convivir entre salvadoreños sin violencia, sin delincuencia. Así como convivimos aquí, ¿ves? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Del poder convivir. El año pasado estuvimos hablando un poquito de lo que fue esa parte humana, esa parte de adentro de los acuerdos de paz que no se vio mucho y muchísima gente quedó muy interesada y con muchísimas preguntas. Yo quisiera que antes de que entráramos ahí, viéramos quizás cada uno de su lado en qué momento ustedes dijeron, bueno, es hora de hacer un alto, es hora de hacer un acuerdo, esto no va para ningún lado. Por un lado el señor Cañas y por un lado el señor Santamaría, quien quiere empezar. O sea, ¿en qué momento dijeron, bueno, sí, ya, esto no, ni por un lado ni por el otro va a ninguna parte? Bueno, yo creo que influyeron factores internos y externos para llegar a esa decisión. Creo que ahora que hacemos el balance, fue la mejor decisión que podíamos haber adoptado alrededor de poderle dar una respuesta al país en aquel momento ante la crisis de la guerra, que en todo caso fue pérdida en muchos terrenos, ¿no? De lo que significaba el status quo de la misma sociedad, pero que dentro de todo lo que puede acontecer en un país, pues indudablemente que hubo un conflicto armado por varias razones que se dieron y a lo que finalmente había que ponerle punto final. Sí, creo que hubo esa convicción de poder llegar a lograr acuerdos definitivos de la paz en ambas partes, creo yo. Pero yo hablo de la parte nuestra, sí estábamos claros, convencidos que el único proyecto que podía el presidente en aquel entonces ofrecerle al país era la paz. Y que había que arriesgar todo y había que también sacrificar hasta donde se pudiera hacerlo. Claro. Por supuesto, con las limitantes que nos imponía la ley, la Constitución, pero que en todo caso era importantísimo poder dar por cerrado ese capítulo. Nosotros, los que éramos negociantes y firmantes, por supuesto, éramos responsables de que esa mesa pudiera llegar a feliz término. Yo creo que con las dificultades que hubieron, con las adversidades que posiblemente se presentaron, estábamos bien seguros de que sí podíamos alcanzar la paz. Hubo un recorrido enorme de 28 meses y más días, claro, para poder alcanzarlo y lograrlo, pero estábamos bastante nosotros con fe, con esperanza de que esa era la y con batalla, disposición, que era importante, que teníamos que hacer, y por supuesto esa convicción y decisión de poder lograrlo. Sí creo que al final, como dijimos nosotros allá en Chapultepec, la misión la habíamos cumplido como el pueblo lo deseaba. Claro. Don Roberto. Bueno, para que se alinearan las estrellas y existiera un consenso nacional de que la paz era mejor que la guerra, hay varios elementos. Uno, lo largo del conflicto. En la parte final fueron 12 años, ya habían más de 75,000 muertos, el país estaba destruido, había una economía de guerra, había mucha migración forzada de gente que huía de sus lugares de vivienda porque estaba en peligro su vida. Lo prolongado de la guerra y la convicción profunda de todos los sectores de que la paz era mejor que la guerra fue lo que posibilitó ese momento mágico de poder avanzar hacia la resolución del conflicto. Los empresarios se dieron cuenta que hacer negocios en medio de la guerra no es rentable. Claro. Nosotros hacíamos paros al transporte, paros nacionales del transporte, hacíamos campañas de sabotaje de energía eléctrica que prácticamente hacían que ninguna actividad y que prácticamente no hay actividad que pueda funcionar sin energía eléctrica
se pudiera hacer en San Salvador, por ejemplo, porque el suministro de energía eléctrica era solo 8 horas diarias. Entonces hubo un estado de situación en que los empresarios se convencieron que la paz era mejor que la guerra. Los militares les costó un poquito más aceptar la idea de que no podían derrotarnos y que teníamos que haber pasado la guerra de los 100 años y no iba a terminar con una victoria militar. Nosotros lo entendimos también, que podíamos pasar 100 años en armas y no ganábamos la guerra. Claro. Entonces, cuando hay un empate y en la mesa de ajedrez uno ve la mesa y ve que el partido está empatado y vuelve a mover las piezas y sigue igual, empate, claro. entonces mejor la paz. Bueno, nos tenemos que ir a un cortecito comercial, pero antes yo les voy a hacer una pregunta para que me la contesten cuando regresemos, así lo van pensando, y es ese primer encuentro entre enemigos, porque en ese momento, si bien ahora los puedo tener aquí a los dos sentados, en aquel momento pues me imagino que no fuera tan fácil, así que me lo van pensando, yo me voy a un corte comercial y usted no se mueva, que ya regresamos con más de Mujer Express. Y seguimos, amigos, en Mujer Express conversando con Roberto Cañas y Óscar Santamaría, hoy que se cumple el 23 aniversario de los Acuerdos de Paz, y les dejé la pregunta: ¿cómo fue ese primer encuentro entre enemigos, entre gente que había estado luchando tanto tiempo? A ver, bueno, empezamos por aquí. Fue en México, fue en septiembre, fue en una de las miles de oficinas que tiene el Instituto Mexicano de Seguridad Social. México todo es grande, y entonces el Estado mexicano destinó una sede del Seguro Social en México para que nos reuniéramos. En ese momento era la Iglesia Católica la que llevaba la función de, como quisiéramos llamarle, intermediario, mediador, facilitador, buen oficiante, y nos sentamos. Estando frente a frente, no sé si el coronel Martínez Varela o alguien comenzó, muy tenso pues vernos frente a frente. Claro. Y creo que él dijo: nosotros representamos al legítimo gobierno de El Salvador. Y por supuesto nosotros le dijimos que no reconocíamos la legitimidad de ese gobierno, y entonces aquella cosa se fue poniendo todavía más tensa. Además, Óscar nos planteó que era una cuestión de dialogar, llegar a un acuerdo, entregar las armas e incorporarnos al proceso democrático. Entonces, la cosa se resumía en: entreguen las armas, háganse partido político e incorpórense al proceso democrático. Y nosotros nos quedamos viendo. O sea que esta guerra duró 22 años solo para que nosotros... Y era tan sencillo. Entreguemos las armas y nos hagamos partido político. Ajá. Entonces, eso todavía es como echarle un alcacelser, claro, a un vaso de agua. Ajá. Más se puso en ebullición la cosa. Ya con las que yo me acuerdo. Pero creo que efectivamente fue allá en este pueblito cercano al DF y en esas oficinas del Seguro Social, donde me acuerdo que había una foto del presidente o director del Seguro Social, no me acuerdo el apellido del hombre era político de México, pues se había quedado así de ojos viendo hacia el cielo. Ajá. Esa era la foto que teníamos de él y que le había pasado a este amigo. Al rato yo también estaba casi en la misma posición de él, dado de que el tema que teníamos por delante era complejísimo, de veras, encontrarse en la mesa, saludarse, pues tuvimos que darnos la mano primero. Claro. Y la mano temblaba, la mano tenía pues también las señas del sudor, todo lo que significa ese momento así de nervios, indudablemente que generaba todavía por ahí un ambiente de no muy amabilidad. Claro. Que tenso aquello, y al final pues sí sabíamos que de ahí partía mucho que pudiéramos continuar o no con esta mesa. El amigo que menciona Roberto, el monseñor Rosa Chávez, pues hizo todo lo que estuviera a su alcance para que la mesa se pudiera mostrar lo más amigable posible. Dio ahí una oración que nos motivó a poder dejar a un lado, por ahí, como decía él, aquellas intenciones de no poder entender el momento difícil que había. Pero bien, nosotros lo dijimos, venimos aquí para poder conversar y dialogar
buscar la paz. No era tan fácil de decir, aquí tenemos el paquete que nosotros queremos que ustedes respondan, porque cada quien llevaba propuestas también por escrito. Claro, y diferentes. Ahora, ¿en algún momento dijeron, o alguien dijo, seguimos peleando hasta aquí? O sea, sí, ¿esto no va para ningún lado? Lo único que acordamos es que iban a continuar las reuniones. En ese momento el gobierno planteaba que iba a haber un diálogo y nosotros, igual que ahora, lo acabamos de comentar con Oscar, el tema no es de hacer diálogos, es de hacer una negociación, buscar acuerdos, pactos, compromisos que contribuyan a sacar adelante el país. En ese momento era igual, nos hablaban de un diálogo. Pues sí, diálogo. ¿Diálogo para qué? Y el único acuerdo que hubo fue continuar con el diálogo. Y se dio otra reunión en San José. Pero a mí me recuerda mucho porque hoy también se habla mucho de una actitud dialogante y se va a organizar otro diálogo. Y muchos diálogos. ¿En qué momento pasaron del diálogo al acuerdo? Bueno, hay una cosa que tal vez de destacar. Cierto, se habla del diálogo alrededor de iniciar un proceso como era este. Pero sí creo yo que es conveniente dejar por acá muy así con énfasis de que el paso que estábamos dando era una demostración de voluntad política. Sí, claro. Que eso sí a veces no es fácil encontrar. No se ve mucho. No es fácil mostrarlo. Y eso sí, ahí quedó mostrado por ambas partes. Claro, entonces ¿en qué momento dijeron, bueno, que ya esto bonito del diálogo, chévere, ahora tomemos acción? La ofensiva de noviembre de 89 fue muy importante porque coincidió con la caída del muro de Berlín, con el derrumbe de Europa del Este. Entonces, para muchos en el gobierno y más para los militares decían, no, el FMLN está terminado. Se cayó el muro, se derrumbó la Unión Soviética, ellos van a entregar las armas, están derrotados. Ahí lo hay que hacer, por eso insistían tanto, entreguen las armas ya, si no hay nada que hacer. Entonces, la ofensiva del 89 les demostró la salud militar, política, internacional que tenía el FMLN y que no era tan así nomás de que entreguen las armas, ya se cayó el muro, ya estuvo todo, no era tan sencillo. No era tan sencillo. Nos tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos, quiero entonces que me cuenten en qué momento llegaron realmente entonces a decir, bueno, esto es de sentarse, no es tan sencillo. Ustedes, bueno, ok, vamos a reconocer que no es tan sencillo y definitivamente entonces empezaron a acordar y no solamente a dialogar, ¿les parece? No, de acuerdo. Okay. Yo me voy un cortecito y ya regresamos con más de Mujer Express. Seguimos, amigos, conversando con Oscar Santamaría y con Roberto Cañas sobre los acuerdos de paz. Entonces, me contaban ustedes ahorita fuera de cámara que ustedes todos estaban desesperados una vez que pasaban, no me imagino, horas dialogando, ¿verdad? Desde la mañana hasta mediodía, bueno, viene el almuerzo y cada quien se va por su lado, ¿verdad? ¿Qué pasaba en los almuerzos? Aquí en la primera cita o encuentro que hubo, ocurrieron cosas bien interesantes y que demuestran que sí, el ser humano puede muchas veces estar cediendo terreno en cosas que a lo mejor no estaba en mente, pero que las actitudes cuentan mucho. Claro. Aquí es no solo la manera de pensar, sino las actitudes. Yo creo que ahí sí actuamos como humanos. Nos dijo Monseñor, hay que pasar a la sala del almuerzo y pues cada quien creía que iba a agarrar su mesa por separado. Y la mesa era una sola. Y con nombrecitos seguramente, ¿no? Y la mesa dijo, vamos a ordenarla así. Y fuimos ordenando, uno de nosotros, con uno del FMLN, uno de nosotros, y bueno, y todos mirándose unos a otros. Y alrededor de eso, cómo iniciar una conversación ya de otro tipo. Claro, o sea, ¿y qué has hecho? O sea, no, ahí lo que prevaleció... ¿Y tú qué has hecho en estos días? O sea, ¿cómo conversas comiendo? Ahí lo que prevaleció es el factor humano. Yo tengo que reconocerle a Oscar Santamaría el acercamiento. A mí nunca se me olvida, porque él se me acercó, tomó la iniciativa y me dijo, Roberto, te manda saludes a alguien que fue compañero tuyo en el colegio.
Y es que El Salvador es muy pequeño, aquí todos nos conocemos. Por Eso una u otra todavía, razón. eso no ha cambiado ni No un ha cambiado poquito. para nada. Entonces me dice, te manda saludes tu amigo, tal, y entonces inmediatamente me hizo reaccionar y me cambió la actitud. Y le ahí pregunté, iniciamos "Mira, ¿y cómo?" Y conversación ya. pero Se eso no- quedaron al lado Al ustedes. lado, al lado, Ajá, al lado. quedaron. Pero no fue el único Ok. caso. El general coronel era, o general Martínez Varela, coronel, ¿verdad? Coronel. Le dice a Ana Guadalupe Martínez, usted no se acuerda que cuando yo era embajador en España, cuando usted llegó a Madrid y iba para Argelia, yo la recibí. Él la fue a Y recibir. entonces le dice a Ana Guadalupe, pues sí, verdad, es cierto. Entonces rompió el hielo ahí también. Y el general Vargas se le acerca a Eduardo Sancho y le dice, te mandan saludos tus amigos, no sé qué, no sé cuánto, de tal lugar. Y entonces ya el Eduardo, ¿para dónde se hacía? Pues, Claro. El factor humano es lo más No, importante. ahí juega un papel importante, pero una cosa que también es conveniente que los amigos televidentes siempre se enteren, digo, aunque esto ocurrió así, no es que nosotros dijéramos, como no hay diálogo, vamos a ir a la guerra. No, si la paz se hizo en medio de la guerra. Claro. Esa es la característica que tiene este proceso salvadoreño. Claro. Sui generis, como dicen los expertos, porque dentro de todo ello no hubo ceses de fuego, ceses de hostilidades o qué sé yo, qué otra cosa. Ni las famosas esas, hoy que llaman las pausas que hicieron aquí. Las treguas. Aunque las treguas, no, eso no existía. Eso no Ahí, existía. o sea, que ustedes estaban por un lado conversando y aquí seguía, Si el conflicto. queríamos de veras que la paz funcionara, teníamos que ganarle a la guerra en el tiempo, Claro. todo ese espacio para poder mostrar que sí creíamos en que la paz era posible. Me acuerdo de ese tema porque hace poco estuve en un evento que dice la paz es posible y así creíamos Claro, claro. que la paz Ahora, era posible. en algún momento esos almuerzos, el primer almuerzo imagino que fue bastante incómodo y después siguieron varios. ¿Se hicieron de alguna manera agradables? O sea, ya se relajaron independientemente de lo que pasaba en la sala y se hicieron agradables, se reían, echaban chistes. Poco a poco, Ajá. poco a poco. Fueron 2 años y medio. En 2 años y medio es inevitable coincidir en el ascensor, coincidir en el baño, pasar 2 meses en el mismo hotel, repasando todo el menú, oyendo todo el show de la noche, todas las canciones. Y a veces en el mismo aeropuerto, cuidábamos casi juntos. Y Claro. está. Sí, ni modo en el avión, o sea. Y, bueno, Shafik tenía sentido del humor, el poeta también, el Oscar también. Entonces, un sentido del humor, a veces humor negro. Claro, me imagino, bien mucha sátira. satírico. Pero nos reíamos y coincidíamos en los lugares más. Bueno, uno dice, el ascensor es una cosa inevitable. Sí, no, y además a veces hay incomodísimo. vibraciones o hay químicas que no funcionan. Claro. Uno está en un ascensor y se siente como claustrofobia. Atrapado. Y a veces se siente alguien muy guapo y uno se siente en la gloria, aunque sea 30. Pero había momentos ahí que otra vez me tocó en el ascensor. Entonces, pero ya después de tanto tiempo salíamos hasta correr juntos, a hablar. Íbamos a resolverlo, incluso Sí. alguna Mira, práctica. ya tenemos otro cortecito. Yo quiero cuando regresemos me diga cada uno desde su punto de vista cuál fue el momento más duro dentro de la negociación para cada uno. ¿Les parece? Bueno. Yo voy a un cortecito y ya regresamos con más de Mujer Express. ¿Has intentado una y otra vez aprender un idioma? No te des por vencido. La Academia Europea, a través de su magnífico sistema y sus calificados maestros, te ofrecen resultados reales en tiempo récord. Academia Europea, número 1 en idiomas. Es año nuevo, momento de resoluciones. Este año me voy de viaje a Europa. Este año consigo el acento. Yo quiero cantar los Beatles en el karaoke. Yo quiero que mi hijo sea bilingüe. Me gustaría trabajar en un call center. Para cumplir lo que te propones, necesitas idiomas. Inscríbete en Academia Europea para perfeccionar un idioma o aprenderlo desde cero en solo 4 meses. Academia Europea, número 1 en idiomas. Seguimos, amigos, en Mujer Express conversando con Roberto Cañas y Oscar Santamaría sobre los acuerdos de paz. Entonces les dejé esa pregunta.
¿Cuál fue ese momento para cada uno de ustedes en que no, muy duro, o sea, que les dolió, que les pegó, que dijeron esto no va, esto sí va, el más duro? Bueno, a veces se queda uno haciendo sus propias reflexiones de cómo fue toda la experiencia Claro. de los acuerdos. Hubieron varios momentos difíciles y es que al final era todo un conjunto de cosas las que aquí interactuaban y funcionaban, ¿no? Quizás lo que llamó Naciones Unidas los famosos nudos gordianos, uno fue la jornada enorme de 28 días de la reforma constitucional, día y noche trabajando, Claro. de madrugada, no había hora para poder hacer pausas ni nada, sino que era de corrido por el famoso calendario legislativo, que fue terrible. Y lo otro, pues el día que estuvimos ya en Nueva York hablando de la gran reforma de las Fuerzas Armadas, con el tema que era central, que era la seguridad pública, otro tema de veras de debate enorme, de jornadas grandes así de discusiones, y donde uno pues también se preguntaba, bueno, iremos al final a salir, iremos adelante en esta prueba tremenda, porque la Constitución casi rompe el proceso. Claro. Y así está escrito, de que fue el punto quizás más complicado que experimentamos las delegaciones, de poder o no sacar adelante el proceso, o de ahí romperlo y terminar por todas de una vez. Para mí quizás esos fueron de los momentos más complejos, aparte de algunas que otras cosas que uno a nivel personal puede a veces sentir, Claro. de poder estar o no en determinado lugar. Ahí sacrificamos todo, ahí no hubieron Navidades, ahí Claro. no hubieron Semana Santa, ahí no hubieron Claro, vacaciones nada. de agosto, 2 todo, años y- todo fue claro. terrible, ahí de trabajo y más trabajo. Don Roberto. La medianoche de 1991, casi las 12 de la noche, el secretario general nos anuncia, Álvaro de Soto, ahí viene el secretario general a despedirse, a decir adiós, se termina su periodo, así que prácticamente entonces no había acuerdo, porque el secretario general se iba y a saber quién iban a elegir, y todo se complicaba. Entonces se dio un fenómeno no muy conocido, que en la jerga de la negociación se llama parar el reloj, que fue, ante los ojos del mundo, la negociación terminó en la medianoche de 1991, en diciembre. A los ojos de nosotros seguíamos durmiéndonos en las mesas 15 días más en Nueva York. Cuando volamos a México, veníamos en calidad De bulto, como se dice. de zombies. No, casi zombies. O sea, porque no habíamos dormido 15 días, prácticamente nada. Yo me acuerdo, Álvaro de Soto, que todos, pues, Claro. no digo Álvaro porque me acuerdo de las cabeceadas de todos. Cabezazos que pegaban Cantelona. De campeones ahí, todos cayendo de sueño, vencidos en las mesas de negociación, 15 días más. Eso no se sabe, pero sí tuvimos el privilegio de anunciarle al país, algunos no creían, a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, que se había firmado la paz. Ese momento todavía me pone la piel de gallina, pero sabíamos que seguíamos 15 días más. Y seguimos después de la firma, Bueno, pues, que eso es el otro que capítulo. no hablaron. Claro, que después de la firma de Chapultepec, estos procesos tienen todo un contenido de cosas y de circunstancias en las que hay que finalmente garantizar que la ejecución de los acuerdos es realidad. De lo contrario, queda nada más en papel Claro. firmado. Ahora, Ese es el asunto. ustedes se fueron, regresaron ya con los acuerdos firmados, ¿verdad? Una cosa es estar fuera negociando y otra cosa es llegar a la realidad del país, al día a día, al cotidiano. ¿Cómo pasas de la guerra a la paz de la noche a la mañana? O sea, porque se fueron y no había acuerdos, llegaron y había acuerdos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lo hacen? No, tremendo escepticismo, mucha gente no creía que eso iba a funcionar, que la guerra iba a comenzar al siguiente día. Es muy duro tratar de convencer de que efectivamente sí, se había cambiado el país, se habían firmado los acuerdos, era una nueva realidad. Eso a nivel más macro, a nivel personal, sin un peso en la bolsa. Y el embajador inglés me dice, mire, ¿por qué no viene a la embajada? Y ahí está un periodo, algunos de los negociadores se fueron a las embajadas, yo no quise, sin lugar a donde ir. Claro. O sea, ahí familias dijeron, bueno, aquí está esta casa, lo pueden usar, muy complicado, porque es como que Es una nueva era, realidad. una nueva etapa. Es como que está en un cuarto que la luz está
Y en la oscuridad del cuarto y de repente encienden las luces. Por eso, o sea, ese cambio, porque una cosa es, bueno, es ir, los acuerdos, todo ese proceso, y de repente aterrizar y decir, bueno, ajá, ya se acabó la guerra, ¿y ahora qué hacemos? Y la gran tarea esa que viene a continuación, me dice el presidente, bueno, mira, ya tenemos todo. Hoy hay que iniciar la reconstrucción. La construcción de esto. Claro. Te nombro responsable de lo que son el cumplimiento de acuerdos y de todo esto. Y me quedé en esa tarea grande, casi 2 años y medio, hasta que pedí el relevo, porque ya quedarme 7 años y más en un cargo de estos era para mí, bueno, además de agotador, pues casi asfixiante, ya no había chance de nada. Entonces sí, me acuerdo que el secretario general de Naciones Unidas dijo, lamentamos pues que al final el ministro Santamaría se retire, pero esta es una tarea que continúa. Y la tarea continuó. Claro. Y hasta que se certifica por el secretario Kofi Annan en el año 2002, 10 años después de que se le ha dado cumplimiento a los acuerdos firmados. Increíble, oigan, se nos acabó el tiempo. Yo de verdad, para mí, yo podría estar aquí todo el día conversando con ustedes. Les agradezco enormemente que vengan todos los años a conversar conmigo. Yo no sé si para cerrar, alguno quiere dar un mensaje antes de despedirnos. Bueno, yo desearle a la ciudadanía salvadoreña un próspero y venturoso nuevo 2015, esperando que este año se nos haga realidad todo lo que tenemos ahí en sueños y en aspiraciones. Así que ha sido un gusto estar compartiendo. Roberto. Bueno, 23 años después de la firma de los acuerdos de paz hay que trabajar en otros acuerdos. Dialogar es maravilloso, pero hoy el país necesita acuerdos de paz social, donde exista tranquilidad, donde exista empleo, donde exista inversión, donde no haya más pobreza. Ese es el desafío 23 años después. Bueno, ahora sí yo me tengo que despedir, les agradezco. Yo agradecer por supuesto a De Perlas por los accesorios y a Noah's Beauty Salon por el peinado y el maquillaje. Nos vemos el lunes, usted ya sabe, a las 11:30 de la mañana, Mujer Express por Canal 21.